Bueno, pues comenzamos con una oración para que el Santísimo Redentor y la Virgen del Remedio también nos ayuden a vivir este carisma y a llevarlo al mundo entero y a crear caminos de reencuentro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos del mal. Amén. Bueno, pues la primera parte de este encuentro es seguir con esta encíclica tan maravillosa que nos regaló el Papa Francisco sobre la Fratelli Tutti, ¿no? Crear una fraternidad y una amistad en el mundo, que los cristianos pues seamos capaces de crear esa fraternidad y amistad entre todas las personas del mundo, aunque no sean cristianos, aunque sean de otras culturas. Vamos por el capítulo 7, que se titula Caminos de Reencuentro. Y como sabéis, hoy los ponentes pues somos miembros de la Confraternidad de Hermandad y Cofradías Trinitarias. En un primer lugar estoy yo, que soy el padre Sergio, un trinitario de aquí de Algeciras, que soy el delegado también de la confraternidad. Y después que hablaré sobre este capítulo y posteriormente el vicepresidente de la confraternidad, Eduardo Coto, que es de una cofradía trinitaria de San Fernando, hablará del Santísimo Redentor, y el presidente de la confraternidad, Juan Carlos, pues hablará de la Virgen del Buen Remedio, que son dos. Él es de la cofradía de dos hermanas, allí está también el cautivo, es una cofradía trinitaria. Y son dos advocaciones que se celebran en este mes de octubre, el 8 de octubre la Virgen del Buen Remedio y el 23 el Santísimo Redentor. Pues comienzo con la Fratelli Tutti. Bueno, pues en este capítulo habla de camino de reencuentro. En los capítulos anteriores se ha visto la división, los distintos grupos sociales, la violencia, la división que hay en el mundo y cómo el Papa invita a que busquemos esos caminos que pueden ser distintos, como son distintos los grupos sociales, pero que hay que buscar un punto común. Sergio, perdón. Mira, Sí, se me ha puesto delante una cosa, el anfitrión participante está grabando. tienes que darle a aceptar. Tenéis No, que darle a aceptar. aquí me pone salir de la reunión o entendido. Entendido, dale a entendido. Eso es como pidiéndote permiso para poder grabar, ¿vale? A cada uno de los participantes. Vale, pues la primera parte del capítulo dice recomenzar desde la verdad. Aquí os he dibujado una casita. En esta casa, pues, dice el Papa que la base, esta casa sería esta nueva fraternidad que el Papa propone, ¿no? Y los cimientos, ahí abajo en la casita pone que tienen que ser la verdad. Hay que recomenzar desde la verdad. La verdad con justicia, siempre acompañada con la justicia y con la misericordia. Porque si no, la verdad a veces puede llevar un dolor que nos puede llevar a la revancha, nos puede llevar. Entonces, no, también desde la justicia y la misericordia. Y esa verdad, pues tiene que tener en cuenta también la dignidad de las personas y la verdad de la historia, de la memoria, del relato, de lo vivido. Entonces, ese sería el cimiento de la casa. Para conseguir esos procesos de paz entre grupos distintos y que están a veces alejados. En ese proceso de paz, además de esa base de la verdad, pues hay que honrar la memoria de las víctimas con un sentido, también decía, penitencial. Eso porque si no, a veces recordar el dolor puede producir más dolor. Entonces, pues ese sentido de que no produzca más dolor, sino que produzca reconciliación. Que el fin de esos caminos de encuentro sea el perdón y la reconciliación. Y que se abra paso, que es el punto número 4, a una esperanza común, que sería aquí el techo que he puesto en la casa. Entonces, el horizonte de todo esto es el bien común. Lo que tenemos en común, los distintos grupos donde tienen que confluir todos estos distintos caminos es en el bien común. Es decir, es que hay cosas que nos vienen bien a todos, que haya paz, que haya progreso, que nos llevemos bien, que entonces hay que buscar ese bien común, aunque seamos diferentes. Hago una referencia a algo actual. Sabéis que ahora está el sínodo sobre la sinodalidad de la Iglesia, donde el Papa quiere darle
la palabra a todos, a los excluidos, a los pobres, incluso a los que están fuera de la iglesia, para decir, es que hay cosas que nos interesan a todos, que son buenas para todos. Vamos a intentar buscar ese bien común. Luego, la arquitectura de la arquitectura y artesanía de la paz, es la siguiente parte de este capítulo, donde nos dice el Papa lo importante que es buscar este bien común. Este bien común hay que hacerlo reconociendo al diferente, identificando con claridad pues, qué problemas hay, qué dificultades hay, cómo podemos superar los problemas, buscando ese bien común para todos. En ese camino de diálogo no hay que buscar esquemas de dominar, de que prevalezca un grupo sobre otro, sino de servicio, de sentir que estamos para ayudarnos unos a otros. Para los cristianos eso es la última cena, la Eucaristía es lavar los pies, es el servicio, el mensaje que nos dejó Cristo, la revolución de la toalla. Cuando tú estás al servicio del otro, pues buscas ese bien común. Y buscando la reconciliación y el desarrollo mutuo, no buscando una postura o una visión partidista del mundo o de la sociedad. El Papa pone como ejemplo una familia, una casa. Aquí tenéis una foto de una familia donde hay distintas generaciones, distintas personas de distinta edad. Entonces, él pide que nos sintamos en esta casa, que es también nuestro mundo, que en nuestro mundo intentemos sentirnos y en nuestra cultura no como enemigos, cada uno en su realidad, sino que sintamos que estamos en una casa común que tenemos que cuidar todo. Y él pone ejemplos de las familias, ¿no? Dice, quien se siente en casa, aunque se pelean, pues se mantiene siempre el lazo familiar. Pues se puede discutir por algo, pero el sentido de familia está siempre por encima. Este sentido de estar dentro de la casa o de familia, pues ayuda en las dificultades, se comparten los problemas, te preocupas por el otro, cuando ves que algo no funciona, pues tú también te anticipas, te preocupas, y todos contribuyen al proyecto común. Ese es el sentido pues, que el Papa propone, y que nosotros como trinitarios, sabes que San Juan de Mata hablaba de la casa de la Santísima Trinidad, no dijo que la casa eran conventos, monasterios, dijo que fuesen casas, las comunidades de los frailes trinitarios. Y sigue este apartado de la arquitectura y de la artesanía de la paz. Aquí tenéis dos fotografías donde se ve un arquitecto y donde se ve un artesano. Entonces, el Papa dice que para construir esta sociedad de la paz, de reencuentro, donde se busca el bien común, hace falta, por una parte, la arquitectura de las instituciones, de la política, del derecho, de la economía, ¿no? De los poderes públicos, de los que tienen esa capacidad de gobernar el mundo, pero que hace falta la artesanía de los pueblos y de los individuos. Y que cada persona es importante con sus actitudes, con lo que la madre habla a su hijo, con lo que se habla en el colegio, de crear recelo hacia los otros o de sentir que todos somos unos y que tenemos que buscar ese bien común. Habla el Papa también de incorporar a los invisibilizados. A veces hay grupos en la sociedad que han sido marginados, que han sufrido, que han sido descartados. Fijaros, el Papa, por ejemplo, lo comprometido que está con el grupo de los Rohingya, que además es un grupo musulmán, pero que están siendo tan perseguidos en su país que también la Iglesia lo está apoyando y luchando por los derechos de este grupo. Fomentando una cultura del encuentro en la que al centro tiene que estar la persona, la dignidad de la persona. Ya sabéis que lo que al más pequeño le haga me lo está haciendo a mí, dice Jesús, y con un rechazo total a la violencia, porque también el Papa en capítulos anteriores ha criticado pues, que hay grupos sociales, ideológicos, políticos, de distintas, o religiosos incluso, donde en esos grupos pues, se permiten ciertas expresiones de violencia, a veces en el lenguaje mismo y otras veces hasta con manifestaciones públicas. Entonces, el rechazo a la violencia tiene que ser total. Y aquí hay un apartado dentro de esta parte segunda donde dice
que sobre todo con los últimos, porque la desigualdad también genera un caldo de violencia, de rabia, de sufrimiento, de dolor. Las personas, a veces, pues, es tanto el dolor que pasan, la experiencia, nosotros con los inmigrantes que cruzan, a veces lo que han vivido antes de cruzar o al cruzar, pues a veces hay tantos abusos de los derechos humanos, han sufrido tanto sufrimiento que si se dejaran llevar por ese sufrimiento, nada más traerían sufrimiento. Y a veces pues lo único que quieren es trabajar, olvidarse de eso y comenzar una vida nueva. Pero entonces la desigualdad genera violencia. Entonces hay que buscar que la sociedad pues sea más justa y preocuparnos por el otro, porque estamos todos en la misma casa, en el mismo barco. Si al otro no le va bien, al final a mí tampoco me va a ir bien, porque todo eso va a generar más violencia y más problemas sociales. Entonces, el Papa habla de un reencuentro con los empobrecidos, que hay que comprender sus actitudes porque a veces vienen de estigmas muy grandes, de sufrimientos muy grandes. Dice, a veces ayudar a los pobres, yo he estado en la cárcel también, a veces la actitud, a veces pues también te tienen una actitud que tú dices, madre mía, cuánto sufrimiento tiene esta persona, o qué. Pero hay que comprender esa actitud desde su dolor y la cercanía hace amigos. Esto era una cita de Latinoamérica, de un obispo, también que estaba muy en contacto con los pobres, con los últimos. Entonces, hay que tener contacto directo con los pobres, todos los cristianos, pero más los trinitarios, la familia trinitaria, que tengamos contacto directo con los pobres. Si no estamos en contacto directo con los pobres, que no estamos en contacto con Dios Trinidad. Y pacificar la sociedad conlleva ofrecer igualdad de oportunidades, que es lo que teóricamente ofrecen las sociedades democráticas, pero a veces no se consiguen. Pues tenemos que luchar para que eso siga siendo así. Luego hay un tercer apartado en este capítulo que habla del valor y el sentido del perdón. Habla que en estos grupos sociales hay grupos sociales que no comprenden el concepto del perdón, que el perdón a veces es un tabú, es algo que no se comprende. Hay grupos sociales que defienden que la violencia es parte del mecanismo social. Entonces no tiene cabida el perdón, que a veces la violencia hace falta para que la sociedad evolucione. O hay otros grupos sociales que consideran que el perdón es cosa de débiles o de culpables. No alimentar la ira ni unirse en pos de la venganza. Así no se gana nada, se pierde todo, ¿no? Entonces, cosa de débiles el perdón. Entonces, el valor del perdón, pues para los cristianos es algo fundamental, es algo revolucionario, es algo que trajo Jesús, es algo que sana, que hace construir la sociedad nueva. En el cristianismo y en las grandes religiones, pues también aparece el concepto de perdón. Entonces, incluso entre las religiones podemos fomentar, aunque seamos distintos, el ecumenismo, los distintos grupos cristianos o las distintas religiones. Es decir, vamos a buscar que haya menos violencia y más perdón. Jesús, que nos dijo que hay que perdonar hasta 70 veces 7, que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen cuando estaba en la cruz. Pues para el cristianismo y para Jesús es un mensaje fundamental. También para los primeros cristianos el perdón es un mensaje fundamental. Estaba buscando aquí una cita de los primeros cristianos. El valor, el sentido del perdón. Aquí está. Dice, los primeros cristianos eran buenos ciudadanos y gozaban de la estima de todo el pueblo. Hechos 2:47. Se insertaban en la sociedad y cumplían las leyes y eran personas que contribuían al funcionamiento de la sociedad. Bueno, ser buen cristiano es también ser buen ciudadano, siendo crítico también con todo lo que va contra la dignidad de la persona y anunciando el evangelio, pero buenos ciudadanos. El valor y el sentido del perdón, aquí seguimos, también hablaba de las luchas legítimas y el perdón. También no quiere decir que perdonar sea someterse o dejarte pisotear
o dejar que te exploten. Entonces, ahí habla el Papa del perdón, que el perdón es también buscar la justicia y una sociedad mejor y ser críticos y cambiarla, pues como decía, o como los arquitectos, la estructura, los políticos, o cada uno como artesano desde lo cotidiano. Que perdonar no es renunciar a las luchas legítimas de los derechos de la persona, y perdonar y no alimentar la ira. Porque a veces, no alimentar la ira, porque también a veces quien se siente víctima, pues lucha, se manifiesta, se queja, quien se siente víctima, pero a veces esas quejas lo que llevan es a más desasosiego, a más sufrimiento, a quejarte, a destruir, a decir vamos a acabar con el sistema, a destruirlo todo. Entonces, que esas luchas legítimas por los derechos no alimenten la ira y la destrucción de la sociedad, sino que no destruyan, sino que construyan. Y el perdón lo único que tiene es capacidad para superar las injusticias. Es necesario el perdón para sanar, y en la propia encíclica aparecen testimonios, casos concretos de cómo el perdón en personas que han sufrido mucho le ha sanado. Nosotros aquí lo vemos a veces también con inmigrantes, con personas que han sufrido mucho. Una vez que encuentran un trabajo y empiezan una nueva vida, pues cómo olvidan y perdonan incluso a personas que abusaron de ellos y le hicieron mucho daño. Y en este apartado del valor y el sentido del perdón, pues habla que la verdadera superación de los conflictos es cuando los conflictos se afrontan y se resuelven, no cuando se esconden, es porque también hay países donde han hecho leyes para superar los conflictos, donde se perdona, se indulta, se dan y se quieren esconder o olvidar, pues, el sufrimiento de las víctimas, y no se puede olvidar, porque los silencios a veces son cómplices. La verdadera reconciliación no escapa del conflicto, sino que se logra en él. Me está viniendo ahora el caso de estos días que estamos viendo lo de ETA, por ejemplo, ¿no? Pues hay que perdonar, hay que estar con las víctimas, hay que sanar esa herida, y ese perdón también tiene que ser personal y social. Tiene esas dos dimensiones. A través del diálogo, de una negociación transparente, sincera, paciente, tiene que haber voluntad de construir. Si no hay voluntad por una de las partes, pues es difícil construir esta sociedad de la paz. Y el principio para construir la amistad social es la unidad, que la unidad es superior al conflicto, de sentir que decir, este mundo es nuestra casa, esta sociedad es nuestra sociedad y tenemos que entendernos para que esto funcione y sea mejor para todos. Y que la unidad multiforme, que acoge esa diversidad de grupos y de pensamientos, es la que engendra una nueva vida. Hay un cuarto apartado en este capítulo que habla de la memoria, en el que se dice que es necesaria para no repetir los errores del pasado. Es necesario recordar nuestra historia, el sufrimiento y cómo se superó ese sufrimiento, y quedarnos con lo positivo de qué aprendizaje se sacó de ahí. Recuerdo de las víctimas, no solamente de las víctimas, sino del sufrimiento, del horror, de lo mal que lo pasaron, escuchar esos testimonios. Y no tiene que ser, no justifica la venganza, sino la búsqueda del bien común. Porque a veces, esto no aparece en la carta, esto es un pensamiento mío, pero a veces, aquí que he puesto esta foto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de los horrores del nazismo, pero cómo a veces también ese pueblo que fue víctima ha podido luego en otros momentos de la historia ser también un poco verdugo, justificando que a mí me han hecho mucho daño una vez que tengo el poder. ¿Qué hace? ¿Hacer daño al otro o reconciliar o intentar unir? Entonces, pues también va por ahí, ¿no? Esta idea no justifica la venganza, sino buscar el bien común. Un recuerdo, hay que recordar quienes recuperaron la dignidad, o sea, recuperar cómo se solucionó aquello, quienes lucharon por los derechos humanos, quienes hicieron que se solucionara aquel problema, y recordarlo, y pues quién construye el bien, ¿no? Y reconciliar, y eso, que la reconciliación, como os decía antes,
es personal, no social e impuesta por las víctimas, porque también hay países que emiten una ley de reconciliación nacional y dejan herida abierta. Entonces, que también hay que cuidar ese aspecto personal para que la sanación de esa herida sea total. Perdón si no olvido, aquí os he puesto una foto un poco para que os despertéis aquí de estas chiquillas que dice yo perdono pero no olvido, que se escucha mucho, ¿no? Y a veces que se dice los cristianos tienen que perdonar y olvidar, porque no es cristiano no olvidar. En parte sí, pero aquí el Papa dice una cosa, aquí el Papa dice que no hay que el perdón sin olvido, pero tiene también un profundo sentido evangélico, ¿no? Porque dice mejor el perdón sin venganza y con memoria. Es que tú recuerdes cómo Dios ha pasado por tu vida y te ha salvado, cómo te ha transformado, lo que has sufrido, cómo... Entonces, si tú recuerdas todo ese dolor, decir, es que muchas cosas las consiguió el mundo por pasar por la Segunda Guerra Mundial. Un sufrimiento tan grande, pues de ahí nació la Comunidad Económica Europea, nacieron el que se luchara más por los derechos, la OTAN, la ONU, pues que eso, que el recordar pues hace que no repitamos los errores y que sigamos construyendo esa sociedad. El perdón rompe la dinámica de dar sufrimiento y seguir recibiéndolo. Si no, eso que si no perdonas, pues eso tú estás sufriendo. Entonces, si dices, si tú sigues sufriendo, va a transmitir sufrimiento. Y ese sufrimiento, lo que decía el Papa, al final es como un boomerang que te va a volver a ti. Si tú en tu grupo sigues sembrando odio contra otro grupo, pues al final va a ejercer el odio sobre el otro grupo, pero es que aquello te va a volver a ti y va a seguir como generando espirales de odio y de sufrimiento en el mundo. Entonces hay que romper esa dinámica. Si se olvida, hay peligro de la impunidad, de que no se haga justicia. Entonces se necesita justicia, pero sin venganza, y reconocer a todas las víctimas de las diversas partes. Cuando había un conflicto, aquí hablaba el Papa, hay distintos grupos. No hay ni buenos ni malos, porque había un conflicto y al final hay, o cada uno tiene su versión, pero todos han sufrido, tienen víctimas, entonces no hay que poner a uno por encima del otro, sino intentar reconocer a todas las víctimas por igual. Y este apartado lo termina el Papa con esta frase, que le he cortado un poquito, pero os la leo literalmente. Es una petición que el Papa hace a Dios por nosotros. Pido a Dios que prepare nuestros corazones al encuentro del hermano más allá de las diferencias y que unja nuestro ser con el aceite de la misericordia, que sana las heridas de los errores, incomprensiones, la gracia de enviarnos a los caminos arriesgados pero fecundos de la búsqueda de la paz. Y este capítulo termina con dos apartados, uno sobre la guerra y otro sobre la pena de muerte, porque es algo que la Iglesia en su historia ha justificado, porque la sociedad lo solía justificar. Entonces la Iglesia ponía en casos muy extremos, si se sabe que un pequeño acto bélico puede evitar una gran guerra, pues entonces ahí en el derecho de la Iglesia a veces se justificaba en casos extremos la guerra e incluso la pena de muerte. Y entonces aquí el Papa dicta cátedra sobre estos dos temas, ¿no? Entonces dice que la guerra es una amenaza constante, es la negación de los derechos de la persona y una agresión al ambiente, a la casa común. También él habla de que vivimos una guerra mundial a pedazos, donde Naciones Unidas juega un importante papel. Sabéis que el Papa fue a Naciones Unidas y pidió que se cumplan todos los acuerdos internacionales que hay sobre migración, sobre paz, sobre los derechos humanos, que se cumplan los derechos humanos, que Naciones Unidas es como la garante. Y a veces, pues, él reconoce el papel, pero pide que siga implicada por mejorar esas realidades. Y aquí el Papa dice no a la guerra, ni a la guerra preventiva, ni defensiva, ni humanitaria, ni justa. Conocemos el caso de esta situación de Afganistán, que ahí se hizo una guerra preventiva, porque se pensaban que había armas de destrucción masiva.
Y luego eso lo que ha generado es más sufrimiento, más guerra y problemas mucho más grandes. Ni a la guerra ni a la disuasión, que es acumular armas, que es lo que pasó en la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría, que los países acumulan armas porque así nadie se va a atrever a atacarse uno a otro porque tienen armas de destrucción. Entonces el Papa dice, es que ese dinero habría que utilizarlo para el desarrollo social de los pueblos, para atender a lo último. Entonces, eso es pecado, la guerra de disuasión. Entonces, como el Papa pues sienta cátedra diciendo que la guerra no es aceptada por la Iglesia. Y sobre la pena de muerte igual, la Iglesia la justificó en situaciones extremas. En la historia de la Iglesia se critica desde el inicio de la Iglesia, el Papa Nicolás I, San Agustín, cuando condenan a unas personas, San Agustín habla y dice, es que os ponéis al nivel del delincuente, si lo matáis, respetar la vida. Y entonces, aunque está en la tradición de la Iglesia ese respeto a la vida, pero luego en el derecho se había justificado en algunos casos extremos. El Papa Juan Pablo II ya cambió en el catecismo, que dijo que la pena de muerte era inadecuada, y el Papa Francisco ahora dice que es inadmisible. Y de hecho se ha cambiado también en el catecismo, y así aparece en la doctrina de la Iglesia actualmente, ¿eh? Y la Iglesia se compromete en la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Y con esto termina el capítulo. Fratelli Tutti, carisma trinitario, que es el eje de esta formación. Pues entonces con esto vemos que nuestro carisma de la familia trinitaria está en la misma sintonía de lo que dice el Papa. Desde la fundación de la familia, que ahí tenéis el Signum Ordini, ya Cristo ese punto de encuentro de los distintos, de esos dos cautivos, de los que sufren, que son distintos, pero hay que buscar ese bien común. Ahí lo tenéis en el Signum Ordini, al encuentro del diferente, buscando el bien común, el sentido de casa donde se acoge la pluralidad en la unidad. Dios Trinidad es pluralidad en la unidad. Y nuestras casas, nuestras cofradías, nuestros grupos tienen que ser imagen de Dios Trinidad, donde se respete y se acoge la diversidad y la promoción de los descartados. Y ahora aquí os paso, aquí tenéis también al Santísimo Redentor y a la Virgen del Remedio, y le doy paso a Eduardo Coto, que sigue explicando el Divino Redentor. Bueno, voy a intentar compartir. Me avisáis cuando se vea. Cuando se vea la presentación, ¿me avisas? Ya se ve, Eduardo, perfecto. Aquí sí, vale. ya se ve. Sí, estupendo. Vale, bueno, pues empiezo. ¿Hay por ahí alguien con un micrófono? Si os podéis silenciar porque hay eco. Ahora, vale. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, voy a intentar ser breve para que también le dé tiempo a Juan Carlos, y porque había gente que a las 6 se tenía que ir. Bueno, ya me ha presentado ante el padre Sergio, yo soy de San Fernando, hasta hace muy poco era el hermano mayor de la hermandad, ahora sigo en la Junta de Gobierno como vocal de formación. Y bueno, primero daros las gracias por esta invitación, tanto a la familia trinitaria como concretamente al padre Sergio, ¿no? Que bueno, no deja de ser una oportunidad poderme expresar en este foro. Decir que mi charla del Cristo Redentor, bueno, lo enfoco desde la perspectiva de cofrade trinitario. Yo, por supuesto, no soy ningún experto, y es la primera vez que voy a hablar de este tema, ¿no? Pero sí, sí creo que como cofrade pues tenemos que aplicar hoy el carisma trinitario, como ya también ha comentado Sergio, y bueno, pues voy a comenzar. Primero, yo creo que tengo que empezar esta charla hablando del Signum Ordini, que precisamente ha acabado también el padre Sergio con el Signum Ordini. Bueno, ahora os mostraré que nuestra hermandad es un símbolo que está muy presente como hermandad trinitaria, y bueno, es la primera imagen o el primer icono
que representa el Cristo Redentor, ¿no? Y que, como todos conocéis, pues fue esa revelación, esa primera visión que el fundador, San Juan de Malta, tuvo en su primera misa, ¿no? En París, en el 1193. Hablar de toda la simbología que tiene el Signum Ordinis y que nos transmite este mosaico, bueno, lo primero es que sería imposible en una charla, ¿no? Y además, como ya he dicho, yo no soy experto, no soy la persona indicada, y más en este foro donde hay realmente gente que sabe mucho de este mosaico. Pero yo sí lo que quiero destacar son algunas conclusiones o algunos mensajes que nos da a los cristianos, a los cofrades, y que en algunas ocasiones pues son mensajes que hemos hablado en nuestras reuniones o que le explicamos a los jóvenes, o que incluso son mensajes que damos cuando vienen a visitar a nuestra casa de hermandad, que es una casa museo, y como el Signum Ordinis está allí muy presente, como ahora veréis, pues se explica someramente, pero se dan algunos mensajes, ¿no? Y para mí los más importantes los he puesto ahí. Por supuesto que al estar ahí en el centro, pues que el Cristo Redentor domina todo en nuestra vida, por eso tiene ese tamaño, está siempre en el centro de nosotros, en el centro de los hombres, ¿no? Además, es herramienta de unión, por eso está entre los dos, entre esas dos personas más pequeñas, entre la persona blanca y la persona negra, que está sentado y transmite que ha venido a quedarse, no está solamente de paso. Y además, pues, muy importante, ¿no? Como carisma trinitario, que nos tiende la mano, nos ayuda, nos salva, que es como se ve en parte de la simbología. A mí es la que concretamente más me llama la atención y la que siempre intento sacar o explicar de toda la simbología que tiene este famoso mosaico. Por otro lado, ya saltamos, damos un salto de casi 500 años, de casi 5 siglos. Otra imagen del Cristo Redentor, y que para nosotros tiene mucha fuerza, digo para nosotros también, para los cofrades de hermandad trinitaria, ¿no? Porque podríamos considerar que es el origen de las hermandades trinitarias, que es la imagen de un Jesús de Medinaceli, que en muchas hermandades se llama el rescate o el rescatado. En mi hermandad es Jesús cautivo y rescatado, que es como se llama desde los orígenes. Entonces, bueno, este nuevo icono, por llamarlo de alguna manera, del Cristo Redentor, es una talla, clásica talla de sentencia, una talla sevillana, que fue llevada a Marruecos, concretamente a la Mámora, para cuando aquello era una colonia española, y se llevó pues para culto de los españoles, de los soldados que allí vivían, ¿no? Y como todo el mundo conoce y como la historia ha narrado, pues fue capturada por el ejército de los moros, ¿no? Aquella plaza española es invadida por el ejército del rey Muley Ismail, y además de apresar a todas las personas, a todos los españoles que allí vivían, pues también toman como rehenes imágenes religiosas, ¿no? Que fueron capturadas. Y entre aquellas imágenes pues estaba esta imagen del Jesús Nazareno. Y se cuenta que fue ultrajada, que fue arrastrada por las calles, como burla, ¿no? Y como odio a lo que significaba nuestra religión, la religión cristiana. Pero bueno, esto afortunadamente duró muy poco, ¿no? Duró casi un año, ¿no? Este cautiverio, porque bueno, estos saltaron las alarmas y las alertas de los trinitarios, de un trinitario que por allí estaba, y entonces pues en la 14ª redención de esos trinitarios descalzos, pues se consigue rescatar esta imagen y le imponen el escapulario trinitario, como al resto de los cautivos que eran rescatados. He puesto aquí, bueno, son imágenes, son cuadros. En esta primera, pues bueno, representa esa burla, ¿no?
que hicieron con la imagen que fue arrastrada por las calles de aquella ciudad, jaula con leones, para que los leones se divirtieran, la mordieran. En fin, es parte de esa historia. La historia cuenta también que los moros pidieron un rescate por la imagen de su peso en oro, en doblones de oro, que era la moneda que cursaba entonces. Y se cuenta que cuando esa balanza, el fiel de la balanza se ponía justo en medio, fue con 30 monedas, ¿no? Un poco en recuerdo a las 30 monedas por las que se vendió a Jesucristo. También he puesto aquí una imagen a la derecha, son imágenes en blanco y negro, lo que se podría considerar un segundo rescate, por lo tanto de un segundo cautiverio, ¿no? Que fue pues casi 3 siglos después. Como todos conocemos, en la guerra civil, pues bueno, también se ultrajaron los templos y las imágenes, y para preservar esta imagen, pues en Madrid, pues se envió a Ginebra. Y bueno, se considera que después el traerla de Ginebra, que no fue fácil, pues fue un segundo rescate, ¿no? Y de hecho, cuando se consiguió recuperar en el 39, pues a la llegada a Madrid pues fue recibida con mucho agrado, con mucha devoción, y se hizo una procesión. Como veis, ya no se aprecia muy bien, pero ya llevaba el escapulario trinitario. Por acabar con este tema de Jesús de Medinaceli, el Jesús de Medinaceli de Madrid, he querido traer esta novela, el 30 doblones de oro, que me imagino que algunos la habéis leído, pero la he traído por si alguno no la conocíais, ¿no? La historia del rescate está novelada por Jesús Sánchez Adalid, que además es sacerdote, pero es escritor de novela histórica. Por lo tanto, la novela histórica está basada en hechos reales, en hechos fidedignos. Y bueno, es un libro precioso, está escrito con mucho rigor, y os lo recomiendo. Os recomiendo su lectura porque la verdad que engancha en cuanto se empieza a leer. Y bueno, ahora voy a hablar realmente ya de mi hermandad. Voy a ir acercándome, voy a poniendo el zoom, nunca mejor dicho, al carisma trinitario, de cómo lo vivimos nosotros después de esta introducción, ¿no? Para que nos sitúa un poco en esta charla del Cristo Redentor. Mi hermandad, ya he comentado, es una hermandad trinitaria desde sus comienzos. Fue fundada por excombatientes de la División Azul. Algunos estuvieron presos, y por lo tanto no dudaron cuando tuvieron esta imagen, cuando esta imagen fue comprada por un particular para su oratorio particular, pues rápidamente fundaron la imagen y no tuvieron ninguna duda en que fuese una hermandad trinitaria y en llamarle Jesús cautivo y rescatado. Como he dicho antes, pues bueno, Jesús nos redime nos redime cuando muere, en ese momento, nos convierte también a nosotros en redentores, para que continuemos, ¿no?, esa labor como si fuésemos sus discípulos, y que vayamos por el mundo rescatando y salvando a los cautivos, pero de nuestros tiempos, ¿no?, como los cautivos que ha comentado antes el padre Sergio. Veréis, nuestra casa de hermandad, bueno, tiene muchos elementos trinitarios, ¿vale? Y como veis, los más llamativos, el Signum Ordinis, como he dicho, que está en la puerta. Y hay otros elementos que aquí a lo mejor no se ven. Hay muchas cruces trinitarias, que ahora, esos pequeños elementos, el que se ve ahí abajo a la derecha, que no sé si se ve bien, es un cartelito de Proliberta, del que yo voy a hablar, y que nos sirven de vehículo a nosotros realmente para llevar ese carisma trinitario a la práctica. Bien, como ocurre en todas las hermandades con una imagen del cautivo, para nosotros, pues el primer viernes de marzo es un día muy especial, lo vivimos con mucho fervor, cuidamos todos los detalles,
y como podéis ver, pues bueno, nuestros cultos intentamos que sean predicados por padres trinitarios. Externamente, plásticamente, bueno, pues nos mostramos con esta característica propia de hermandad trinitaria. No se puede decir que no seamos trinitarios, como podéis ver ahí en el altar de culto, con todas las velas llevan la cruz trinitaria. Es decir, no lo podemos negar. El escapulario siempre está presente en los miembros de junta, en todos los hermanos. La imagen de la derecha a mí me gusta utilizarla mucho porque, bueno, es una imagen que muestra cómo realmente estamos todos. Esa es una imagen del lunes santo, que es el día en que salimos, cómo estamos todos impregnados de ese carisma trinitario, y donde se aprecia que todos los hermanos, pues, llevan el escapulario, nuestra seña de identidad, ¿no? No hay foto en donde no vayamos con el escapulario. Pero realmente no podemos quedarnos en lo externo, ¿no? En lo plástico. Si realmente vivimos el carisma trinitario, pues tenemos que ir un poco más lejos y tenemos que demostrarlo con obras, con hechos, con acciones. El otro día se lo comentaba el padre Sergio. A mí se me quedó una frase de una jornada de formación que nos dio el padre Domingo Conesa, que nos decía que estábamos todos cofrades, ¿no?, de la confraternidad. Entonces él decía que el cofrade trinitario se nos tiene que diferenciar del resto. Cofrades hay muchos, somos todos, cada uno con sus carismas, pero todos tenemos que preguntarnos, si yo estoy en una cofradía trinitaria, ¿en qué se me diferencia? ¿Qué hago para diferenciarme del otro? Simplemente por llevar el escapulario, no, eso es el externo. Tengo que ir un poco más allá, ¿no? Y ahí es realmente donde en nuestra hermandad intentamos trabajar. Es un carisma relacionado, pues, con la redención, con ese Cristo Redentor que nos hizo a nosotros también redentores. Y empiezo con Prolibertas, que os he dicho que había ante un cartelito en la puerta de nuestra casa de hermandad. Bueno, pues la casa es una subdelegación de Proliberta. Hay un grupo de voluntarios que semanalmente, bueno, ahora se está retomando, ¿no?, porque con el COVID durante la pandemia pues no pudieron ir, pero es un grupo muy comprometido. Algunos están en junta de gobierno, otros han pasado por junta de gobierno y ahora no están, pero todos están dentro de la hermandad y son voluntarios que llevan a cabo esta importantísima labor de Proliberta. Se firmó incluso un convenio con el padre, entre la hermandad y Proliberta, lo firmó el padre Antonio, y se firmó precisamente para que esto quede en el ADN de la hermandad, para que hoy estamos nosotros, pero que dentro de X tiempo, cuando no estemos nosotros, que el que entre en la hermandad realmente sepa que tiene este compromiso tan importante y que es parte del carisma trinitario. Esta labor, bueno, he puesto ahí una foto porque fue reconocida por el Ministerio del Interior y se le concedió una medalla en reconocimiento a la labor que este grupo ha estado haciendo en la cárcel del puerto 2. Otra pata, otra variable que nosotros desde no hace muchos años estamos también intentando trabajar, ayudando en lo que podemos, y también ha sido nombrado hace poco, ¿no? Hace un rato en la charla con Sergio, con esa oración que va a haber en Barbate, que es la de SID, que, bueno, a raíz de un encuentro de la confraternidad, pues unos cuantos de los que estábamos allí pudimos conocer al padre Antonio Aurelio, que es el director de SID, de Solidaridad Internacional Trinitaria. Nos pareció que estaban desarrollando una labor humanitaria enorme en todo el mundo, allí donde hay cristianos maltratados, perseguidos, asesinados. Y entonces una de las cosas primeras que hicimos fue pues empezar a rezar por ello y a decirle a la gente que rezara. Comenzamos a incluir en nuestros cultos y en nuestras actividades el nombre de SID, en las peticiones. Empezamos a difundir, a que sonara, ¿no? A mí me impresionó mucho cuando vi el primer vídeo de esos cristianos que decía que notaban y que agradecían cuando se rezaba en cualquier parte del mundo.
Posteriormente llevamos una iniciativa en la Semana Santa de 2019, poniendo ese lazo, bueno, lo llevaron muchas hermandades, ¿no? Nos lo pidió el padre Antonio Aurelio, un lazo en el paso, que se viera muy bien, nosotros lo pusimos en el paso de María Santísima de la Trinidad. Y no solo en nuestro paso, sino que convencimos a todas las hermandades de San Fernando y ese año todas pusieron el lazo en algún sitio. Algunos la pusieron en la cruz parroquial, otros en la cruz de guía, la mayoría en los pasos, y por lo menos fue en una sola semana todo el mundo llegó a conocer que era así, todo el mundo rezó por los cristianos perseguidos y nosotros, que fuimos un poco los anfitriones de esta iniciativa, por supuesto con el respaldo del padre Antonio Aurelio detrás, pues nos sentimos muy satisfechos de haber difundido esto, nos sentimos realmente como que estábamos yendo un poco más allá con el carisma trinitario. Otro punto importantísimo en nuestra hermandad es la labor social, ayudar a los necesitados. Ayudamos con muchas instituciones, con el Pan Nuestro, con Cáritas, con San Vicente de Paúl, ayudamos en todas las campañas de voluntariado, pero por supuesto en ninguna hermandad, ¿no?, puede faltar esta labor social y asistencial, que al final estás llegando al vecino más cercano. Para nosotros esta ayuda es parte de nuestro carisma, ¿no? Esos realmente son los cautivos del siglo XXI o algunos de los cautivos del siglo XXI, los que pasan hambre, los que no tienen trabajo. Hace un rato lo ha dicho, me he apuntado aquí una frase que que ha dicho el padre Sergio, ¿no? Si no estás con los pobres, no estás con el Dios Trinidad. Otra cosa que hacemos, ¿vale?, desde hace algunos años son las lágrimas de vida. Esto es un poco más desconocido y lo explico muy rápidamente. Las lágrimas de vida es fomentar la donación de órganos. Se trata de un proyecto que inició una periodista sevillana, que la conoceréis porque trabaja en Canal Sur, tiene un programa religioso, Susana Herrera, que a raíz de la muerte de su hijo, que era un bebé, donó los órganos y a raíz de ahí, o a partir de ahí, emprendió esta labor de fomentar la donación de órganos. Posteriormente, nuestros patronos, nuestros titulares, Jesús de Medinaceli y María Santísima de la Trinidad, pues fueron nombrados por el obispado a petición nuestra, patronos de los donantes de órganos, y todos los años pues ponemos una vela como la que estáis viendo ahí, una vela que pone lágrimas de vida, que va junto a esas velas trinitarias. Pero además no queda ahí solamente la cosa en poner la vela, sino que apadrinamos a otras hermandades a que sigan difundiendo este mensaje de la donación de órganos. ¿Y qué tiene que ver esto, diréis, con el carisma trinitario? Pues nosotros entendemos que una persona que espera un órgano es también una persona cautiva de una enfermedad, y si ese órgano no llega, acaba muriendo. Por lo tanto, es una manera de liberarla, ¿no? Y nuestro granito de arena es seguir difundiendo que hay que donar los órganos, que no es que te tienes que llevar, que dejes aquí en la tierra, ¿no?, lo que en el cielo ya no te sirve, como decía Susana Herrera. Cada año, cada lunes santo, pues una persona Perdona, el tiempo, sí, breve, por favor. Sí, ya estoy acabando. Una persona que ha sido trasplantada, pues viene y enciende la vela. Y por último, quiero acabar con una imagen. No había puesto la imagen de María Santísima de la Trinidad, que es nuestra Virgen, que casi siempre lleva esa cruz trinitaria. Es un pilar de nuestra devoción, por supuesto. Y ya sí, para acabar, y esta es la última diapositiva, os pongo esta imagen que me llegó hace tiempo, que a mí me ha gustado mucho, la he utilizado en otras presentaciones. Y quiero cerrar quiero poner en la foto, porque independientemente de toda la ciencia, de toda la tecnología que estamos empleando para salir del COVID, ¿no?, pues al final todos recurrimos al que debemos recurrir siempre a que nos salve, ¿no?, que es a
al Cristo Redentor. Yo me considero una persona de ciencia porque soy farmacéutico, sin embargo creo que en toda investigación, con toda la investigación que se está llevando a cabo, al final no podemos olvidarnos realmente del que todo lo puede, que es Cristo Redentor. Y muchas gracias. Y pasamos a Juan Carlos, que nos tiene que hablar de la Virgen del Buen Remedio. Le hemos dejado sin tiempo casi, pero bueno, venga, yo creo que eso, esperamos esta charla con ansia. Juan Carlos, cuando quieras. ¿Me estáis escuchando ahora? Ahora, sí. Sí, vale. Vamos a ver. A ver si vamos rápido. ¿Se ve ahora, Sergio? No. ¿No se ve? Dale compartir pantalla abajo. Sí. Y te aparece una ventana con los documentos del escritor. Tienes que señalar el archivo. Un momento. Ahora ya. Vete aquí. O dale a minimizar. No. No, espérate. Iniciar reunión no. Déjame. Ah, mira, tiene abajo lo tiene Virgen del Buen Remedio. Así le puedes clicar y se abre. Abajo a la izquierda. Aquí Ahí va, estupendo. Venga, ¿no? Está muy interesante y aguantamos 10 minutitos, ¿no? Pero está... ¿Se ve ahora? Sí, se ve, se ve. Dale ya a ampliar y ya se ve. Ya se está viendo. Dale a la de presentación. Sí. Dale. ¿Ve ahora? Estupendo, ya está. Adelante. Vale, vamos rápido. Bueno, vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Entro en materia. La Virgen del Buen Remedio. Hacemos una alusión a todas las advocaciones con las que ha sido reconocida esta devoción, que desde el primer momento pues San Juan de Mata puso la fundación de la orden, ¿no? en sus manos, ¿no? La Virgen del Buen Remedio, también conocida como la Virgen del Remedio, Virgen de Gracia y Buen Remedio, Virgen de los Remedios. Es una vocación mariana ligada desde los primeros momentos a la fundación de la Orden Trinitaria. Y que fue Juan XXIII quien aprueba en 1959. Aquí están, podéis comprobar el montón de vírgenes con la vocación de Buen Remedio y que son pues patronas de muchas ciudades, de muchas poblaciones, incluso en Latinoamérica, ¿no? Podemos comprobar. Juan XXIII, que efectivamente es quien... Esto me está estorbando aquí. Un momentito, quito esto. Juan XXIII, que es quien nombra definitivamente a la Virgen de los Remedios como patrona de la familia trinitaria en 1959. Y su festividad, pues como todos conocemos, es el día 8 de octubre. Aquí tenemos una breve reseña que, como se va a grabar esto, pues para que veáis, por ejemplo, el patronazgo que existe en España, de cuántos pueblos, ciudades, del que es la Virgen del Buen Remedio, que parece una gran desconocida, pero que no lo es para muchas personas, ¿no? De España y de fuera de España, ¿no? El patronazgo en Hispanoamérica es tremendo, ¿no? En muchos países. Pues el origen de la devoción, desde la fundación de la orden misma, San Juan de Mata, es quien invoca a la Virgen del Buen Remedio en momentos de dificultad, principalmente cuando se veía que le faltaba dinero para poder realizar el rescate de cautivos, y entonces para él, que en 2 ocasiones claramente se le presenta, pues estaba totalmente convencido de su intercesión
Y desde el primer momento, desde el año 1202, 13 años después de haber sido fundada la orden, pues ya la Virgen del Buen Remedio estaba en medio de los trinitarios, ¿no? Fue precisamente en la casa de Marsella. Aquí hay una representación iconográfica de la Virgen del Buen Remedio, ¿no? Siempre aparece con el escapulario trinitario y con la bolsa en su mano derecha, ofreciéndosela a San Juan de Mata. En una de las apariciones, según cuenta la tradición, pues la Virgen le ofreció la bolsa de dinero que demandaba San Juan de Mata para poder realizar el rescate, ¿no? Aquí, por ejemplo, en cuadros, pues aparece perfectamente como la Virgen tenía siempre presente las oraciones de nuestro fundador, ¿no? Ocurre en 2 ocasiones. Parece ser que la tradición cuenta que en 2 ocasiones. En Valencia en 1202 y en Túnez en 1210. El cofundador, San Félix de Valois, ¿no? Ahí tenemos que también habla la tradición trinitaria, que en la noche del 7 al 8 de septiembre de 1212, en la casa de Sefroy, San Félix de Valois, pues que contempló a la Virgen presidiendo el Santo Oficio. Cuando todos los hermanos estaban agotados de haber estado trabajando un día tremendo en el hospital de pobres, ¿no? Donde prácticamente no descansaban, pues la Virgen se dio cuenta de que nadie estaba rezando y entonces fue ella quien aparece rodeada de ángeles para seguir la oración de los maitines, ¿no? Y fue San Félix quien contempla a la Virgen y la Virgen pues le ofrece el Santo Escapulario Trinitario para que a partir de ese momento se le impusiera a todas las personas que rescatara la orden, ¿no? De ahí proviene ya la tradición de que, igual que ha estado explicando Eduardo, a la imagen del Nazareno, ¿no? Del Cristo de Medinaceli de Madrid, pues se le impuso, por ser rescatado el Santo Escapulario, pues igual se le imponía a todos los que eran rescatados, ¿no? Aquí está, hay un rescate, se ve un rescate de los trinitarios. He estado intentando buscar un cuadro, una pintura donde aparecieran rescatados con escapulario, pero no he sido capaz de encontrarlo. Pero bueno, esto sí es un rescate, ¿no? San Simón de Rojas. Hablamos un poco ya de lo que es la devoción mariana dentro de la orden trinitaria, no solo la Virgen del Buen Remedio, que desde los principios pues intercede por la orden, sino que hay otros trinitarios pues que tienen una devoción tremenda hacia la Madre de Dios, y en este caso San Simón de Rojas, al que le llamaban el Padre Ave María, ¿no? Tenía siempre el Ave María en la boca, ¿no? Saludaba con el Ave María, se despedía con el Ave María, y parece ser que incluso dicen que fue la primera palabra que dijo, ¿no? Cuando niño, ¿no? Cuando empezó a hablar, lo primero que dijo fue Ave María. Y fue principalmente muy devoto del misterio de la expectación del parto y de su fiesta, ¿no? Precursor, evidentemente, de la vocación como la esperanza, la ova, el buen parto. Aquí aparece una litografía que es muy, muy famosa, en la que él está arrodillado delante de una Virgen de la Esperanza, ¿no? Que se representa iconográficamente con un sol que rodea al niño, ¿no? Que tiene en sus entrañas, ¿no? Y para él, pues esta fiesta decía que era la fiesta, la quería un montón. De hecho, en Madrid organizaba el 18 de diciembre, solía organizar importantes comidas a los pobres. Aunque había comidas durante el año, pero ese día eran comidas especiales, ¿no? Y decía que era la fiesta de las ansias con que pedía María Santísima a su hijo que se dejase ya ver y saliese a público, ¿no? Muy bonito. Pues siguiendo con San Simón de Rojas, pues hay algo que es muy importante, que es la fundación de la Congregación de las Esclavas del Dulcísimo Nombre de María para el servicio de los pobres y enfermos de Madrid, y que esta fiesta tuvo tanta repercusión que el Papa Gregorio XV pues la instaura litúrgicamente el día del Dulce Nombre de María. ¿Vale?
otra parte importante de la devoción mariana dentro de la orden es la de nuestro reformador, ¿no? San Juan Bautista de la Concepción, ¿no? Que pone en manos de la Virgen de Gracia, pues como patrona en esos momentos trascendentales para la vida de la orden, ¿no? En unos momentos de mucha dificultad, donde él tenía que convencer pues, a muchos hermanos de que era un camino nuevo el que tenía que tomar la orden, y él pues lo puso todo en manos de la Virgen de Gracia, ¿no? Muy rápido, ¿eh? Porque nos quedaba muy poquito tiempo. Nuestra Señora del Buen Consejo, también es muy importante, ¿no? En este caso, por las hermanas trinitarias, ¿no? Que la celebran el 26 de abril, en la festividad de la Virgen del Buen Consejo. Y no solamente es patrona de ellas, sino que es patrona de su instituto y también patrona de los centros educativos, misiones trinitarias, con el lema Sembradores de Esperanza. Y aquí, bueno, pues hacemos una breve reseña a varias imágenes de la Santísima Virgen que tienen como sagrados titulares pues muchas de las hermandades trinitarias, ¿no? Aparece aquí, bueno, la esperanza de la Trinidad, la esperanza de dos hermanas, a la que yo pertenezco como hermano, el Rosario Doloroso de Sevilla, la Virgen de la Trinidad de San Fernando, que la habéis comprobado como Eduardo la ha puesto en su presentación, la Virgen de los Dolores de Alcázar de San Juan, los Dolores en su soledad de Valdepeña, que es el lugar donde vamos a realizar el encuentro el próximo 6 y 7 de noviembre, la Virgen de la Trinidad de Jaén y la Virgen de los Dolores de Úbeda, también de Jaén. Y terminamos con una pequeña oración a la Virgen que tiene Sergio allí en su casa de Algeciras, y bueno, le pedimos a la Virgen, pues principalmente por todo esto que nos ha estado contando Sergio, de esta tragedia que vivimos desgraciadamente tan asiduamente en las costas de Andalucía, ¿no? Ayuda y consuela, anima y alienta, sostenernos en el camino, especialmente cuando estamos con los pies cansados y tenemos la tentación de tambalearnos y caer. Bueno, pues esto es todo. Ha sido rápido, pero bueno, creo que hemos podido... A ver, vamos a quitar esto de aquí. Muy bien. Estamos en el límite del tiempo. ¿Alguna pregunta, algo? Bueno, yo quería compartir que para ser la primera vez que me unía a vosotros, pues me ha parecido bastante interesante. Me han encantado las dos ponencias de los compañeros y hermanos. Y bueno, encantada de estar por aquí y aprender con vosotros, ¿eh? Gracias. Bien. Berta. Gracias, Berta, también a ti. Bueno, yo también quiero agradeceros a vosotros, a los hermanos de las cofradías, de las hermandades, que nos hayamos conocido un poquito más. A Juan Carlos le conocí yo en un encuentro de familia trinitaria hace unos años que vino por aquí, por Alcorcón. Yo soy Ángela del Laicado de Alcorcón. Y nos conocimos en el Colegio de las Trinitarias de Valencia, que tienen aquí en Alcorcón también un colegio, y fue donde tuvimos ese encuentro de familia. Juan Carlos vino. Tú estuviste aquí, ¿verdad? Juan Carlos. En el encuentro de familia, no. Nosotros, no. Yo creo que donde me has conocido ha sido aquí, en una de estas charlas que hemos tenido. A lo mejor... Pues yo pensé que eras tú, alguno de vosotros. Ángela, perdona, creo que estás hablando de Juan Manuel, que estuve yo en una mesa compartida con él. De Juanma, ¿no? De Juanma, yo creo... Era Juan Manuel. Juanma Cordero. Juan Manuel, ¿no? Sí, era Juan Manuel. Juan Manuel es nuestro secretario, es el secretario del Consejo de la Confraternidad. Sí, bueno, pues nos conocimos aquí. Ajá. Y la verdad es que os conocí... En general, vamos, por lo menos nosotras, ¿no? Nuestra fraternidad os conocía poquito,
Sí, sabía que existíais, sabíamos, pero nos conocíamos así un poco. Y os conocemos, hoy os hemos conocido un poquito más y espero que a partir de ahora pues nos conozcamos muchísimo más y seamos hermanos en la Trinidad como somos todos los miembros de la familia trinitaria. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ángela. Sí, muchas gracias. Pienso igual, ¿eh? Que estos encuentros sirven no solo para aprender, sino para conocernos y unirnos un poquito más, porque cada uno estamos donde estamos. Para mí ha sido muy interesante porque no sabía yo que hubiera estas cofradías que llevan el carisma trinitario. Y le felicito porque me parece que están haciendo una labor muy interesante, muy buena, y que pues la familia es muy grande, es muy amplia, y si cada vez estamos más unidos, pues estaremos cumpliendo la encíclica del Papa, que también nos explica y también nos habla de la unión y de la fraternidad. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Josefa, por tu aportación. Padre Isidoro, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Encendí ahora el micro. Sí, quería dar las gracias también, dar las gracias. Vamos, me ha dejado muy bien impresionado este momento que hemos vivido juntos. La parte del padre Sergio, en este capítulo 7, como nos lo ha presentado, con todos estos detalles y ese camino de reencuentro, ¿no? Me pareció muy buena presentación. Y después, por parte de Eduardo Coto, pues ciertamente me ha maravillado esto. No sabía yo que había tanta profundidad, tanto conocimiento del carisma, y esto deja a uno, sí, y veo que es una cosa muy completa, un detalle solamente, ¿no? Que he visto que en la redención de Cristo, del Redentor, en las 30 monedas que aparecen ahí, aquí en Antequera, yo estoy en Antequera, aquí la costumbre es, pasa todo el pueblo, bueno, toda esta ciudad, y es también impresionante, ¿no? Como pasan todos y cada uno está llamado a echar 3 monedas. Yo estoy estudiando a ver qué significa, creo que será un símbolo de la Trinidad o de las 30 monedas, pero ahí lo dejo, ¿no? Para que sigamos. Y está por otra parte, sí. Pues Juan Carlos, pues me parece a mí que este colofón con la Virgen del Buen Remedio, pues mejor no podía ser, ¿no? Porque además ha sido abierto, no ha sido una cosa cerrada, y que ha entroncado en los orígenes, que esto no es fácil tampoco encontrar, entroncar ahí. Y el signo del escapulario, yo le escuché a un francés, un joven francés que hizo una tesis doctoral sobre el escapulario trinitario, no hace muchos años, y entonces él defiende, bueno, ahí él presenta y dice que este escapulario comenzó siendo un peto que usaban los cautivos, según los iban comprando les ponía ese peto con la cruz trinitaria, blanco con la cruz trinitaria, ¿no? Y entonces, como has dicho, que para encontrar cautivos con la cruz trinitaria, si vas a la colección de Van Tulden, que tiene una colección que es muy conocida, Padre Sergio la conoce también muy bien, vamos, lo conocemos, y tú también seguramente la conoces bien, pero si vas ahí, te vas a encontrar que antes de la muerte de San Juan de Mata, las 2 o 3 gráficos que tiene Van Tulden son dedicados a redenciones, y ahí aparece multitud de cautivos con el peto ese, con la cruz por delante, por atrás, sí, bien marcados. Lo apunto, padre. Sí, que lo apunto, a ver si soy capaz de dar con esta colección por internet. Además, porque dicen que es el primer escapulario que se usó en la iglesia, en la iglesia. Esto es una cosa muy interesante, porque después vienen muchos escapularios de las vírgenes, ¿no? La del Carmen es el más famoso, pero que es como el primer escapulario que surge como pasaporte de la libertad. Después se hace devoción y todo eso que sabemos, ¿no? Y que
ahí pues las cofradías lo saben llevar y le encuentran un significado muy fuerte y raíces de carisma. Yo estoy encantado con esto que he escuchado hoy. Muchísimas gracias. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna aportación? Nada, dados las gracias de nuevo, Sergio, Eduardo y Juan Carlos. Yo soy, vamos, para los que no me conocéis, soy José Manuel y yo vivo en Valdepeñas, así que dentro de poco os saludaré en persona. ¿Vale? Y solo un matiz, Eduardo, pero un matiz muy positivo. Has dicho que gracias a la invitación de la familia trinitaria. No es invitación, quien está en su casa no necesita invitación. Entonces, que todos somos familia trinitaria. ¿Vale? Me lo apunto el matiz. Es un matiz cordial, ¿eh? Que no... Sí, hombre, por favor. ¿Vale? Entonces, nada, sí. que muchas gracias a todos. A vosotros.